El Marino. Lugares y vestigios del ramal San Fernando-Pichilemu. Hola, mi nombre es Diego Gres, director del diario El Marino, y quiero invitarlos a ver esta inauguración de nuestro proyecto Lugares y Vestigios del Ramal San Fernando-Pichilemu. Hemos recorrido de cordillera a mar todas las estaciones, puentes y lugares más importantes como el Túnel del Árbol, así que quiero invitarlos a ver esta breve introducción de nuestro proyecto del Fondo de Medios de Comunicación Social 2022. El diario El Marino se adjudicó recursos del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación 2022 para ejecutar el proyecto Lugares y Vestigios del Ramal San Fernando-Pichilemu. Esta iniciativa busca rescatar y difundir el patrimonio material tangible de los restos del ramal ferroviario, mediante la realización de trabajos audiovisuales de corta duración enfocados en las distintas estaciones del antiguo ramal, dando cuenta de su estado actual y relevando su importancia cultural y patrimonial. El material será difundido a través de la Enciclopedia Colchagüina y será distribuido en las redes sociales, incursionando por primera vez en la plataforma TikTok, sumándose a nuestros canales de Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. El ferrocarril conectó durante más de un siglo a los colchagüinos a través del ramal entre San Fernando y Pichilemu, que fue construido por etapas entre fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Las estaciones, los andenes, los rieles se convirtieron en parte fundamental de las vidas de los habitantes de Colchagua y Cardenal Caro. Hoy, aquellos animados recintos están desaparecidos o en los mejores de los casos en estado ruinoso. Más aún, las generaciones más jóvenes no dimensionan la importancia cultural y social que tuvo este medio de transporte para nuestra zona, desconociendo en muchos casos su rol y su historia. Los recintos ferroviarios y los remanentes de los rieles están en permanente estado de deterioro, por lo que urge no solo relevar su importancia cultural y social, sino también rescatar aquellos vestigios y ponerlos en vigencia, concientizando sobre este patrimonio cultural, material de Colchagua y Cardenal Caro. Entre agosto y octubre conoceremos en la estación San Fernando, Puente Tinguiririca y Paradero Centinela, Estación Manantiales, Estación Placilla, Estación Nancagua, Estación Cunaco,
Estación Paniagüe o Santa Cruz. Estación Palmilla. Puente Los Maquis. Estación Colchagua. Puente Ligüeimo. Estación Peralillo. Estación Población. Estación Marchihue. Estación Halcones. Estación Cardonal. Túnel El Árbol. Estación El Lingue. Caballo de agua de la estación El Lingue. Estación La Reina Alcalde. Conversaremos con el vecino de la Reina Alcalde, Juan Díaz, para llegar por fin a la estación Pichilemu, Punta de Rieles. Les damos la bienvenida al proyecto Lugares y Vestigios del Ramal San Fernando Pichilemu. Nena, yo me voy en el último tren, ya está por salir, vamos a... Quiero enviarle un gran saludo al diario El Marino, que hoy día se adjudicó el Fondo de Medio. Tienen un proyecto hermoso, un proyecto que va a recuperar, ¿cierto?, y a mantener en nuestra memoria y en la historia lo que fue el ramal, que era el viaje que se hacía en tren, ¿cierto?, hacia Pichilemu. Más de algunos de nosotros en nuestros años cuando fuimos pequeños, yo alcancé a viajar una vez, ¿cierto?, en el ramal hacia Pichilemu, y la verdad que tengo unos muy buenos recuerdos, no solo familiares, sino que de unos lugares espectaculares. Espero sin duda que esto sea, y yo sé que va a ser un rico material cultural. Y en una de esas, quién sabe, así como el presidente Gabriel Boric el otro día habló de 3 nuevas estaciones, ¿cierto?, del metro, esperamos volver a ver este ramal y podamos participar de nuevo en viaje con nuestra familia hacia Pichilemu. Así que espero conocer después el proyecto, compartir con ustedes cuando lancen este proyecto y felicitarlos una vez más por el aporte cultural que están haciendo. Deseamos enviar un saludo a Diego Gres Cañete y a su equipo por el proyecto que está implementando del rescate y la valoración histórica que tuvo el tren entre la comuna de San Fernando y la comuna de Pichilemu. Este es un proyecto que tiene una valoración y un rescate histórico del tren en este tan importante trayecto, y es por esto que queremos enviar un saludo y las felicitaciones por este proyecto que se está gestando. Bueno, para mí el tren para nuestra comuna, y particularmente más que para nuestra comuna, para nuestro radio urbano, ¿cierto?, al pueblo de Marchihue, un símbolo muy importante porque marca claramente el crecimiento de este pueblo. Se debió a la llegada en su momento de la estación de tren Marchihue. Eso ya da cuenta de que hay una historia, ¿cierto?, una identidad nuestra relacionada con el tema de los trenes, que es muy importante y que queremos siempre relevar porque está muy presente en nuestra idiosincrasia como pueblo. Evidentemente nos cansé yo de vivir lo que significaba, ¿cierto?, la existencia del tren. Dejó de funcionar en los años 70, 80, digamos, dejó de funcionar ya definitivamente. Pero la memoria de la gente está siempre presente en eso, y además un tema que se puso en boga hace un tiempo atrás ya, de la utilidad práctica de los trenes, no más allá del tema cultural, ¿cierto?, o patrimonial, sino básicamente el sentido práctico del uso de los trenes, con lo que significa las carreteras hoy día actualmente, y con el alto uso que se está dando al viaje, digamos, ¿cierto?, constante de gente de nuestras comunas hacia radios urbanos, y la proliferación de los vehículos, ¿cierto?, que mientras más vehículos hay, obviamente hay más posibilidades de salir, pero también genera mayor taco, ¿cierto?, y mayor complicación a nivel del uso de carreteras, sumado también al tema del valor alto y cada vez más alto del combustible,
se ha puesto muy en boga, ¿cierto? esta discusión respecto a que si pudieran volver o no los trenes a nuestra zona. Yo creo que no es un imposible, yo creo que es algo que efectivamente se puede ir avanzando. Este gobierno ha avanzado fuertemente, al menos en la línea paralela a la línea 5, a la carretera 5, ¿cierto? La ruta 5. Se ha avanzado en mejoramiento en ese sentido, se espera impulsar fuertemente la creación de la reconstrucción, ¿cierto? De las líneas de férrea, y esperamos que eso en algún minuto llegue también a nuestras comunas. Este ramal yo creo que perfectamente estaría disponible, digamos, para poder hacer un trabajo de ese tipo. Está en proyecto y esperamos que así sea. Después de esta patrimonial, nosotros estamos avanzando también en la restauración actual de nuestros vagones, que a través de una agrupación cultural de acá de Marchihue se trajeron 2 vagones hace un tiempo atrás, y estos carros están hoy día siendo fruto, digamos, de un proyecto en el cual vamos nosotros a hacer la restauración. Estamos prontos ahora estos días a sacar la licitación ya de esa restauración, que va a significar y va a permitir visualizar, digamos, de forma práctica un vagón restaurado, ¿cierto? Con sus condiciones normales de funcionamiento en una parte de ellos, y entregándole a nuestra gente la posibilidad de disfrutar de este espacio turístico, ¿cierto? Que va a permitir el disfrute, ¿cierto? Y la remembranza de los tiempos anteriores con estos 2 vagones. Y hay un proyecto y estamos a puerta de firmar también con EFE un usufructo de las vías en el fondo, ¿cierto? Se hace un usufructo por el uso de este lugar para poder nosotros postular a algunos proyectos. Ahí está en carpeta ese proyecto, hace una ruta ecodeportiva, ¿cierto? Hacia el túnel del árbol, y el compromiso y la firma también que tenemos con la Municipalidad de Pichilemu, que ellos van a trabajar con el proyecto desde el túnel del árbol hacia Pichilemu, o sea, generando nosotros una posibilidad de hacer una ruta, ¿cierto? Ciclística desde Ercones hasta Pichilemu, así que esperamos que eso lo logremos hacer en este periodo, ¿cierto? Esperar avanzar con estos proyectos. Estaba conociendo este proyecto, me parece muy importante, muy atractivo, ¿cierto? Muy interesante para nuestra comunidad, y la invitación a ver estos videos, ¿cierto? Estaba viendo ahí de Halcones al menos, que saber lo que significaba ese video, y es una historia muy importante para nuestra comuna, para nuestra zona, ¿cierto? Así que es muy importante que nuestra juventud sobre todo conozca lo que es la historia de los trenes en nuestras comunas, ¿cierto? Y que esperemos que eso esa invitación abierta para que toda la gente lo pueda ver, ¿cierto? Y difundir estos videos con su... La invitación llega con la invitación a la gente más joven, ¿cierto? Que conoce que sus abuelitos a lo mejor no tienen estas redes, que le puedan mostrar a sus abuelitos estos videos, porque yo sé que va a ser muy interesante y muy importante para ellos poder verlo. Estimadas amigas y amigos, a través de este video quiero enviar un fuerte abrazo y todo mi reconocimiento a Diego Gres Cañete y a todo su equipo por el tremendo trabajo que están realizando de revivir la historia del ramal San Fernando Pichilemu. Para nosotros el ramal fue muy importante durante muchos años, ya que era la vía de acceso de muchos vecinos y vecinas de esta hermosa comuna. Por lo mismo, ponerle en valor y reconocer y levantar la historia es una tremenda oportunidad para cada uno de nosotros. Por lo anterior, quiero nuevamente agradecer a Diego y al equipo por todo lo que han ido desarrollando durante este tiempo y posicionar esta historia tan hermosa del tren que recorría todas estas comunas de San Fernando a Pichilemu, sobre todo en estos momentos donde queremos nosotros valorar desde la historia las raíces patrimoniales que tenemos en nuestra comuna. Muchas gracias, Diego, gracias a todo tu equipo y fuerza para seguir desarrollando este hermoso proyecto. Hola, soy el senador Juan Luis Castro y quiero invitarte a que puedas seguir las redes sociales y en especial TikTok del diario El Marino. ¿Por qué? Porque en la provincia de Cardenal Caro y también Colchagua, ellos se dedican a hacer el rescate del patrimonio cultural. Qué cosa más bella. Entonces, te sugiero, hazlo, porque te vas a encontrar con gratas sorpresas justamente de nuestras raíces. Un saludo, doctor Juan Luis Castro. Quiero primero saludarlos a todos quienes están participando de esta iniciativa, felicitar a Diego Gres como un hombre de comunicaciones a través de su proyecto donde lo difunde El Marino. Hemos conocido de esta iniciativa, la respaldé con mucha fuerza y sentí la necesidad de compartir estas palabras con ustedes, destacando la historia o cómo nos vinculamos con el tren desde el punto de vista del transporte, desde el punto de vista turístico, del patrimonio, de lo que significó para quienes tuvimos la oportunidad de trasladarnos como medio de transporte en la época de que cuando llegaba a nuestra comuna como ramal. Para los que no saben, yo desde pequeño
estuve muy vinculado al tren porque estaba a solo 2 cuadras donde me crié como niño. Mis primeros trabajos fueron como cuidador de asiento, y después que hacía ese trabajo de cuidador de asiento, cuando llegaba el excursionista, le ayudaba a mi abuelito Hermógenes a llevar las maletas o los bolsos de las personas que él llevaba en el carretón cuando se trasladaban a algún sector en particular. Como medio de transporte estaban las cabritas, el carretón, las victorias, y así yo fui construyendo mi historia vinculada al tren. Después como pasajero, trasladándome a Santa Cruz cuando estudié en el IRFE, después cuando estudiamos voy a viajar a Santiago. Así que el recuerdo es maravilloso. Siempre queda como esa nostalgia de recordarlo y de verlo como muy lejano. Estamos todos en algún momento en el Consejo Regional, nos abrimos a la idea de poder hacer un estudio de qué significaba volver a construir la línea telefónica, la red de ferrocarriles hacia Pichilemu, recuperar los tramos que hay que recuperar, y existió la voluntad. Yo espero que si esas voluntades se van sumando, ¿por qué no el día de mañana pensar, o en el corto o mediano plazo, de tomar una decisión donde por lo menos yo voy a estar disponible para que el sueño que muchos tenemos de que vuelva el tren a nuestra comuna se pueda materializar? Por ahora, a disfrutar de ese pasado que gracias al trabajo de Diego lo vamos a poder recordar, pero que no quede este esfuerzo que ha hecho Diego Grez de mirar, de hacernos mirar esas estaciones que están muchas en deterioro, otras ya desapareciendo, a que eso nos motive, porque yo sé cuál es el fondo que busca este proyecto, es despertar que el interés de que a uno se sume a volver a mirar esta iniciativa, a que vuelva a Pichilemu el tren. Así que Diego nos ha hecho vincularnos de nuevo con un pasado que, por qué no, puede ser el futuro transporte que ayer nos dio vida, nos dio turismo, y que hoy día muchos, por no decir todos los pichileminos y quienes llegaron acá, les gustaría que volviera el tren. Estación del Olvido. Hoy he regresado junto a mi sombra, a la deshuesada Estación del Olvido. Mi vieja escuela dirigió con su puntero el monasterio de mis huellas. Con la suavidad de aquella madre que acaricia en la frente de su hijo enfermo, fui pisando la caparazón de los añosos robles, enterrados como tortugas entre las afiladas piedras. Entre los insonoros rieles, como un delfín terrestre, la palanca de cambio, estática y divina, mira al cielo. Los vegetales soles nocturnos han abierto las violentas corolas, esperando el carruaje del viento, como las carnes que esperan con ansias el jirón de alguna brisa bajo la tierra mojada. El olvido se olvidó de sus grandes galpones, de sus arcas que anclaban allí, llenas de trigo, de los bramidos rumiando un racimo de novillos, entre los seductores higos de las dulces remolachas. Aquí está la casona del jefe de estación, con sus paredes blancas, como una pobre doncella, esperando la muerte. Por su cráneo abierto, como alados pensamientos, entran y salen las palomas, después de haber arado los aladares del cielo. El día cansado se sienta en su única butaca de madera, esperando quizás como el vigía de mi oído, el ausente rechinar de algún tranvía, bajo los flamencos azules de la lluvia, abriéndose con el cíclope el medallón de las tinieblas, o bajando entre los senos de Venus, con su estampida de potros y violines. Aquí está el buzón, con un cilindro corazón bajo el alero. Se marcharon las últimas cartas de amor, las tortas girando en las canastas de mimbre, el maní con el abrigo de azúcar, viajando en los vagones transparentes en una mano enamorada. El estanque de agua, obstinado, sigue aún en pie. Entre las espinosas acacias, sus costillas como un inmenso grillo abierto. En silencio vuelven hirientes a los senos maternales. Dios mío, dame un día de rieles nuevamente, dame un día sedientas máquinas, bebiéndose a sorbos lentos en las distancias, de reencontradas despedidas en las órbitas claras de los cansados bueyes. Estación de mi pueblo, cisterna llena de olvido, ven y échate al lado de mi pulso, destello centaura de lumbrera inmóvil. Vieja loa herida, vuelve conmigo al redil de la hondonada. Inflámame en el agua de tus muslos, cortesana de adioses y recuerdos. Dios mío,
Cuánta muerte se nos va de pronto por los trenes de nuestros huesos, cuántos regresos inconclusos, atados al andén de nuestros blancos despojos, Bueno, estamos aquí en la estación Placilla, parte importante del patrimonio arquitectónico de esta comuna. Desde aquí también se origina esta comuna, se constituyó en años anteriores como el centro del desarrollo de las actividades. En nuestro trabajo de algunos años que hemos estado levantando con la misma comunidad sobre la identidad de este pueblo, mucha de esa historia tiene que ver con este lugar, con la estación, con los recuerdos, con los rieles, con la casa del jefe de estación, con la gente caminando por estos lugares, recorriendo y llegando a este lugar. Hace algunos años esta necesidad de recuperar este espacio para usarlo vino también de la comunidad y estuvo liderado por nuestro recién fallecido alcalde Tulio Contreras, con el sueño de convertir este espacio en un centro cultural, en un centro para la juventud, en un centro para adultos mayores y recuperar también el barrio, entendiendo que detrás del rescate del patrimonio que podemos ver en este lugar también hay gente que habita en los sectores colindantes, que tiene necesidades de vivienda. Entonces no apunta solo al desarrollo y al vínculo que tiene que ver con el patrimonio, sino que también con la vida de las personas que habitan este lugar y cómo este lugar también tiene un tremendo potencial, incluso para el turismo comunal y lo que también podría ser un polo de desarrollo cultural, educacional para la comuna de Placilla. La historia la hacemos nosotros y cuando nosotros somos capaces de reconocerla y de entenderla, somos mejores personas. Quien reniega de su historia o de su pasado, bueno, está perdido. No existe como ser humano. Y acordarnos siempre quiénes somos, nuestra historia, de dónde venimos. No creernos tal vez porque hoy día estamos en un cargo importante dentro de la municipalidad porque Dios y la vida y los seres humanos y las personas quisieron que fuera así, sino que siempre tener los pies bien puestos en la tierra, saber quiénes somos, de dónde venimos, cuáles son nuestros orígenes. Actualmente se está tramitando con EFE. EFE es la entidad, digamos, propietaria de este lugar, el usufructo del lugar, y se están pidiendo a distintas instancias gubernamentales apoyo para hacer este proceso. Según la normativa vigente, existen distintos organismos del Estado preocupados o intencionados sus labores con el rescate de este lugar. Y ha significado también todo un proceso de maduración dentro de la interna de la municipalidad de cómo alinear y ondear este proyecto para que tenga luces, digamos, pronto, porque estamos sin duda en un periodo crítico del estado arquitectónico de este lugar, tanto como de la estación misma, como la casa del jefe de estación, y por eso también es necesario que no solo sea desde la municipalidad, sea de la comunidad del sentir también para poder ayudar a levantar esta iniciativa tan importante para la gente y para la comuna de Placilla. En este último tiempo también hay esperanza. Hace unos pocos días vimos a nuestro presidente Gabriel Boric visitar nuestra región para reactivar el tren. Ustedes saben que el ferrocarril está ligado íntimamente con la historia de nuestra patria. Un desarrollo adecuado con las comunidades. Queremos que las comunidades sean parte del desarrollo de los trenes para Chile. Tanto como un medio de transporte amigable con el medio ambiente y necesario para la comunidad, y también con este rescate histórico y patrimonial de las estaciones de lo que constituyeron, por ejemplo, el ramal San Fernando Pichilemu. Hemos tenido algún intercambio de comunicaciones con la Seremi de la Cultura, con el Ministerio de las Culturas y del Patrimonio, así que también sentimos, y vuelvo a repetir, tenemos esperanza en este gobierno en que fije sus ojos en recuperar este espacio, no solo desde también como desde lo sectorial, desde el Ministerio de la Cultura, sino que sea como intersectorial. Necesitamos el MOP, al Servio, al gobierno regional y más que nadie también a la comunidad sintiendo el proyecto. Eso es importante. Quiero agradecer al Marino por esta entrevista. Mi nombre es Nicole Galaz, soy encargada de Cultura de la Municipalidad de Placilla, además ciudadana de este pueblo, y estoy convencida de que tenemos que seguir luchando por recuperar este espacio. Si a alguien le hicieron sentido estas palabras, puede buscar más información en YouTube, en Internet. Hay información de esta estación, de la estación de Manantiales, del ramal. Hay harta gente investigando y levantando información, así que ahí pueden seguir buscando e informándose
de esta importante temática. Bueno, nos encontramos con el profesor de San Fernando, don Víctor León Donoso, oriundo del barrio San Martín, quien es profesor de Historia y Geografía del Liceo Industrial de esta ciudad y que el año pasado estuvo entre los 5 finalistas del Global Teacher Prize Chile 2021. Bueno, él tiene a su haber ya casi 7 libros, entre ellos Voces a toda máquina, Colchagua en emergencia y Los 100 años del Club Magallanes de Nancagua. Entonces, en estos momentos, él nos va a dar algunas informaciones respecto, en particular a la primera obra que mencioné, que es Voces a toda máquina, Historia del tren de San Fernando a Pichilemu. Don Víctor, muchas gracias por aceptar la invitación y bueno, le doy la palabra. No, bueno, primero gracias a ti por la invitación, ya que siempre es un placer conversar de temas de interés histórico regionales, y los cuales yo sé que tú también tienes un vasto trabajo y un gran aporte también a la región. Bueno, como comentabas, la primera obra historiográfica que logré publicar fue Voces a toda máquina, la historia del tren de San Fernando Pichilemu, que esta investigación lo hice con la historiadora Catherine Valenzuela en el año 2014, ¿ya? Se sucede que yo hice la tesis para salir como profesor del pedagógico sobre la construcción del ramal ferroviario. Luego de esa tesis complemento, y en definitiva complementamos con Catherine, este trabajo, pero no solamente desde el punto de vista de la construcción, sino que comenzamos a ahondar cómo funcionaba, contrastando 2 tipos de fuentes: las fuentes tradicionales, que eran los documentos, ¿cierto? Los archivos, prensa, mucha prensa principalmente, pero también analizándolo desde la perspectiva de la historia social. Por lo tanto, comenzamos una serie de entrevistas a distintos personajes, ¿ya? Personajes desde el usuario, ¿ya? El pasajero, también las personas que comúnmente trabajaban en torno a las estaciones y obviamente los ferroviarios. Para ello hicimos un trabajo levantando entrevistas en San Fernando, en Placilla, en Marchihue, Peralillo y Pichilemu. Te voy a ir comentando parte del texto con esta imagen. Primero, yo creo que es súper importante resaltar algo siempre en la parte historiográfica. ¿Por qué llega uno a este tema? Ya comentabas tú primero mi afición hacia los trenes. Yo viví gran parte de mi vida principalmente desde mi infancia en el barrio San Martín, que queda al lado, ¿cierto?, de la línea del tren. Por lo tanto, siempre los juegos estaban relacionados con el tren. Y además yo creo que siempre es pertinente que los temas historiográficos aborden problemas sociales que hoy día nos afectan. Entonces, siempre, y desde las últimas décadas, ha entrado siempre este cuestionamiento: ¿qué pasa con el transporte nacional? Hoy día vemos carreteras que están completamente congestionadas. O sea, no es menor esa noticia que sale ahí, ¿cierto?, de ese taco que duró más de 12 horas, ¿cierto? Y que en definitiva nos hace replantearnos la manera en que nosotros nos estamos transportando, y que por suerte el gobierno actual está tomando políticas, ¿ya? A pesar de que son políticas a largo plazo, porque el ferrocarril en general es un medio de transporte que el Estado debe intervenir por su alto costo. Entonces, partir por eso, porque siempre es bueno que las obras históricas tengan, ¿cierto?, también un sentido y una repercusión, hacernos pensar como sociedad. Bueno, en la primera parte del texto abordamos cómo se fue formando el tendido ferroviario a nivel nacional, entendiendo que parte con las políticas en el norte, esto principalmente con los capitales extranjeros, para sacar el mineral, ¿cierto? Por algo el primer tren o el primer tendido ferroviario de Caldera a Copiapó, pero que en el centro-sur los objetivos eran distintos, ¿ya? Y aquí comenzaron a jugar el financiamiento del Estado, que no es menor, porque a nivel latinoamericano fue uno de los estados más, ¿cierto?, que propensó el desarrollo a través del tren.
Me tocó leer muchas discusiones parlamentarias, no solamente en torno a la construcción del ramal ferroviario de San Fernando Pichilemu, sino que varios otros ramales, y siempre el discurso era que el tren era el progreso, por lo tanto daba lo mismo cuánto yo gastara, o el Estado gastara, porque el objetivo era el progreso, ¿ya? Entonces desde Santiago comenzó, ¿cierto?, a extenderse esta red ferroviaria hacia el sur, que va a llegar hasta Puerto Montt y después hasta Chiloé, ¿ya? Castro, Ancud Castro, con el fin, obviamente, de unir al territorio, legitimar el Estado, ¿ya? Recordar que se logra la ocupación de la Araucanía y después de la ocupación de la Araucanía, para establecer el Estado, que mejore el ferrocarril. Pero también, ¿cierto?, esta columna vertebral que va desde Santiago por la depresión intermedia hacia el sur, surgen los llamados ramales, que tienen una importancia fundamental, ¿ya?, desde la perspectiva social. Los ramales hacia la cordillera casi todos tuvieron en algún momento un objetivo como tren trasandino. La gran mayoría fracasó, ¿ya?, por varios aspectos que no los vamos a tratar ahora. Y hacia la costa tenía siempre objetivos principalmente en algún proyecto de puerto, que fue el caso también de ramal a Pichilemu. Bueno, eso para hacer la introducción. Bueno, como te comentaba, las fuentes que utilizamos fue principalmente periódico, ¿ya?, en fuentes netamente de la empresa de ferrocarriles, los proyectos de construcción, las memorias de ferrocarriles, que hasta hace pocos años atrás era muy difícil conseguirlas de manera íntegra, ¿ya?, porque están como aisladas en distintos tipos de archivos, boletines de leyes y discusiones parlamentarias. Y a ello también sumamos esta serie, ¿cierto?, de entrevistas a distintos grupos. Por ejemplo, quienes nos ayudaron mucho en Pichilemu fue la biblioteca pública, ¿ya? Ahí estuvimos trabajando con varios grupos de adultos mayores, quienes nos iban contando su experiencia y sus vidas en torno al ferrocarril. Aquí justamente ves algunos de los personas, ¿cierto?, que logramos entrevistar. Ahí, por ejemplo, por conocer a don Gustavito, ¿ya?, que oriundo de Pichilemu, quien trabajaba en la estación de Pichilemu y quien hacía el aseo, ¿cierto?, de este tren, ¿ya? O don Luis Orellana, ¿ya?, que se ve acá abajo, ¿cierto?, quien fue un ferroviario activo, ¿ya?, dirigente sindical, un político que aportó mucho a las comunidades de todo el ramal ferroviario, ¿ya? Y acá también unimos a muchos usuarios, ¿ya?, personas que se conocieron en el tren, ¿ya?, que muchas veces encontraron hasta el amor en estos coches, y personas que de manera anecdótica se fueron uniendo a través de sus oficios en estos vagones. Bueno, como te comentaba, el ramal a Pichilemu, lo primero que nos llama la atención es que lo lógico era seguir, ¿cierto?, con la línea hacia el sur, ¿ya? Llega a San Fernando hacia 1862, ¿ya?, el tren, ¿ya? Pero a los pocos años, ya en 1870, comienza la construcción hacia la costa, hacia este ramal a Pichilemu, ¿ya?, que está en 3 partes, ¿ya? Entonces era extraño, y aquí tiene que ver mucho los intereses de la oligarquía colchagüina, o sea, especialmente de quienes estaban hacendados en el Huique, ¿ya? Porque si tú te fijas, el primer trayecto es de San Fernando a Palmilla, ¿ya?, entre 1870 y 1872, que de hecho no es menor. La familia del Huique, que era parlamentaria, ¿ya?, dicen en la discusión, dice que ellos no quieren inmiscuirse, ¿cierto?, en este proyecto para no ver ser cuestionados sus intereses. A pesar de eso, igual sabemos que participaron, por lo tanto, tienen un objetivo netamente para sacar los productos agrícolas desde el Valle de Colchagua hacia la zona central. También, poco a poco, se comenzaba a gestar, y los periódicos te van contando, estos proyectos de puerto, ¿ya?, que estaban desde Topocalma, recuerdo,
Pichilemu o Cauquil, ¿cierto? O hasta Boyeruca. Entonces no sabían, habían varios estudios en donde querían ubicar este puerto. Y mientras esto sucedía, el ramal se iba poco a poco construyendo, ¿ya? Porque después viene la iniciativa de una segunda parte de Palmilla a Halcones, entre 1889 a 1893. Y por último, ¿cierto? Ya cuando se sabía que el proyecto de puerto tenía que ser por Pichilemu, viene el momento más complejo que va desde 1900 a 1926, ¿cierto? Que es de Halcones a Pichilemu. Entonces, justamente aquí vemos uno de los mapas que salen en el mismo libro, ¿ya? Y que demuestra todo este trayecto. No es menor que ahí nos encontramos, por ejemplo, cuando estaba la discusión, cuando estaban ya en Halcones, por dónde se iba a ir el tren, ¿ya? De hecho, en algún momento se proyectó por el sector de Nilahue, ¿ya? Avanzar por Nilahue y aparecer por Cauquil, ¿ya? Pero curiosamente ese proyecto se quemó, ¿ya? Y fracasó, ¿ya? Que al parecer geográficamente era un poquito más asequible que por el sector donde se hizo. Aquí vemos algunas imágenes que nosotros logramos ir rescatando. Esta es cuando era Punta de Riel, que en definitiva era la estación culmine, era Halcones, ¿ya? Que llegaba el tren hasta Halcones y que desde ahí estaban las carretas, como ves, estacionadas ahí, y desde ahí avanzaban las carretas hacia Pichilemu, pero también ese punto era de trascendencia porque Halcones, que estaba, ¿cierto?, denominada en ese momento el Sauce, ¿ya? Venía también productos desde Rosario Los Solís, que hoy día es Litueche. Bueno, yo creo que uno dentro de esta obra de ingeniería, quizás el momento más icónico fue el sortear la cordillera de la costa, lo complejo de la cordillera de la costa. Sabemos que son 3 túneles los que se logran construir, pero el túnel ícono, ¿cierto? El túnel del Árbol, que comienza su construcción en 1900 y termina en 1906, posterior al terremoto de 1906, ¿ya? Y que acá justamente nos encontramos con varias cosas y sucesos, ¿ya? Desde de la parte de ingeniería, ¿cierto? Que fue trabajar con 2 grupos de obreros por ambos costados del cerro, y que estos se unieron al medio, ya con un error de 1,5 metros, que para ese momento es bastante importante, o sea, un cálculo de manera ingeniera trascendental. Y aquí también nos encontrábamos cómo se fueron construyendo estos túneles, un túnel que además tenía casi 2 kilómetros, que fue la obra de ingeniería más importante de Sudamérica a comienzos del siglo XX, y que, como muestra la fotografía, ¿cierto? Además de los ingenieros, detrás ven a estos gañanes que llegaban principalmente del sector sur, ¿ya?, de Chile, y que llegaban a vivir en estas cuadrillas, y que obviamente en el periódico yo me encontraba mucho con las riñas que tenían entre ellos, porque el consumo de alcohol, la apuesta, ¿ya? Ocurría que algunos de ellos morían, ¿ya?, o otros por cuestiones laborales, y siempre los mismos ferroviarios te cuentan que bajo, ¿cierto?, los durmientes del túnel, al parecer fueron enterrados, porque eran personas como todo gañán, ¿cierto?, que no tenía familia acá en la zona central, por lo tanto, en ese tiempo, imaginémonos a comienzos del siglo XX, cómo comunicarse con quién venir a darle, ¿cierto?, una sepultura normal. Bueno, en el transcurso, obviamente, del texto, avanzamos hasta la llegada a Pichilemu, ¿cierto?, que el 5 de enero de 1926, pero también hay una curiosidad que me encontré en la prensa, que el primer tren que llega a Pichilemu fue días antes, y que aquí nuevamente aparece la élite, ¿cierto?, la oligarquía chilena, que era de un senador, si no me equivoco, Pihuonca, ¿ya? Y que llegó hasta la Reina Alcalde y no encontró carretas que lo trasladaran a Pichilemu, por lo tanto él habló ahí informalmente con la empresa de ferrocarriles y le permitieron seguir con sus amigos con locomotora hasta Pichilemu. Ese fue en definitiva, el primer viaje no oficial, ¿ya?
Y aquí ven el viaje oficial, que es donde yo creo que esta es una de las fotografías más bellas que tiene, bueno, la historia de Pichilemu. Bueno, ahí también otra fotografía del mismo periodo. Claramente ahí se denota que tiene que haber sido una festividad del 18 de septiembre, que era muy normal que los maquinistas adornaran sus locomotoras, y ahí siempre se perpetuaban gran parte de quienes trabajaban tanto en la estación, arriba del ferrocarril, ¿cierto? Y alrededor de la estación, pues, porque sabemos que existía todo un mundo alrededor de la estación. Bueno, acá también otro de las fotografías que me recuerdo que esta me la facilitó Benedicto González, que fue jefe de estación y bastante activo investigador del ramal a Pichilemu, en donde aquí en la década del 30 funcionó el ejército como administrador del ramal, ¿ya? Ocurre que o sea, no es menor que el ferrocarril hasta mediados del siglo XX fue el medio de transporte más importante en Chile. Por lo tanto, cuando había una huelga ferroviaria, paralizaba literalmente el movimiento de transporte de productos y de pasajeros. Es por ello que el Estado y los gobiernos comenzaron a enseñar a grupos del ejército a manejar el ferrocarril, para ellos obviamente actuar una vez que se suceden alguna de estas huelgas, ¿ya? Y por eso ocuparon, por ejemplo, el tendido a la isla de Maipo, ¿cierto? El cajón del Maipo, y en algún momento administraron el ramal a Pichilemu, pero esta administración duró solamente 2 años porque hubieron muchos accidentes. O sea, claramente eran militares, no eran ferroviarios. Bueno, y acá otra de las fotos icónicas que tiene que ver con el famoso tren excursionista, ¿ya? Que de hecho esta es una fotografía de mi padre, el niño que va corriendo soy yo, ¿ya? Y mi hermana. Y el tren excursionista que tiene un significado principalmente para la memoria colectiva de la gente en toda la región. Así que estoy hablando de gente en Rancagua, ¿ya? Que era este tren de los días domingos, que ya aparece en 1926, ojo con eso, ya en 1926 ya está el tren excursionista, que funcionaba solamente los veranos, y que se caracterizaba por su bajo costo como boleto, ¿ya? Y que permitía entonces a las clases populares trasladarse a la playa, ¿ya? Y aquí pasa este proceso que también es curioso, porque querámoslo o no, Pichilemu, una vez que todavía estaba la discusión si iba a ser puerto o no iba a ser puerto, recordar que tiene el primer casino, ¿cierto? Por lo tanto era el balneario de la oligarquía chilena, ¿cierto? De la élite, 1917. Entonces el ferrocarril, que permitió obviamente modernizar Pichilemu, provocó también que los grupos populares comenzaran a movilizarse hacia Pichilemu. Por lo tanto, la oligarquía va a tener que moverse hacia otro sector, y pasó en general en gran parte de muchos de estos balnearios. Cartagena también tenía tren excursionista y sucede algo bastante similar, ¿no? Y dentro de los relatos que nosotros fuimos recogiendo, gran parte de ellos hacían mención del tren excursionista, porque era el momento en que el día del año donde ellos tomaban vacaciones y salían de su localidad, ¿ya? Iban por el día a la playa. Recuerdo muchos testimonios en donde preparaban el día, esa salida días antes, cocinando, llevando cosas, ¿cierto? Para ir a este momento ensoñado de estar 1 hora solamente en Pichilemu. Bueno, y esta también esta fotografía, que es una fotografía también de mi papá, ¿ya? Es bastante icónica porque es la fotografía del día que corrió la última vez el excursionista, que es el 3 de marzo del año 85, que es el día del terremoto, ¿ya? Es más, yo iba, porque estábamos ese día, fuimos justamente en el tren, yo tenía, 7 años, ¿ya? Y nos devolvimos en el tren en la tarde, y nos tocó el terremoto en la estación de Marchihue. Y mi papá justamente saca esta fotografía ese día. Bueno, en el libro, la parte fuerte, quizás más emotiva que tiene el texto, tiene que ver con los relatos, ¿ya? Y por lo tanto hicimos
este concepto del viaje, ¿ya? Que es importante, que uno a veces lo conversa con los jóvenes actuales, que para los jóvenes actuales el viaje es trasladarse, ¿ya? El viaje en el siglo XX, el siglo XIX, representaba aventura, ¿ya? Era parte de la construcción de tu cultura, ¿cierto? De tu historia, en donde conocías gente. Además que estos viajes tú nunca sabías si iba a llegar a la hora y qué iba a ocurrir durante estos trayectos. Bueno, y este concepto del viaje lo hicimos a través de 4 momentos: el viaje en el tren, ¿ya? Por lo tanto, cómo eran los relatos de los primeros viajes, las estaciones, porque toda la vida que unía alrededor de ella, los usuarios, ¿ya? Y los oficios que se fueron gestando, y también, por último, el tema de los ferroviarios como forma de trabajo y como organización. Bueno, acá hay una fotografía de Jan Thompson, que es una fotografía justamente del tren a Pichilemu. Era la tercera clase. Recordar que el tren a Pichilemu tenía primera y tercera clase, no existía segunda clase. Y dentro de las crónicas que encontré, en 1927, si no me equivoco, en ese momento viajaban todas las clases sociales juntas, ¿ya? Pero ¿qué ocurre? Que la clase alta comenzó a quejarse de que cuando pasaban por el túnel El Árbol, túnel de 2 kilómetros, por lo tanto se demoraban varios minutos en pasar, quedaban a oscuras y recibían como proyectiles pan, ¿ya? Entonces decían que los pobres se aprovechaban de las circunstancias y aprovechaban esta oscuridad para burlarse de ellos. Entonces ellos comenzaron a exigir, ¿ya?, policía dentro de los carros, y en definitiva, ¿qué es lo que se provocó? Esta diferencia entre la primera y la tercera clase. Bueno, acá otra de las fotografías, que es una fotografía como bien ocupada, ¿ya? Justamente de la tercera clase. Acá otro momento que muchos de los usuarios hacen mención es justamente la pasada de los túneles, en especial del túnel del Árbol, por lo que yo te comentaba. De hecho, los ferroviarios mismos no se sinceraban y decían que a veces ellos desconectaban la electricidad cuando pasaban por el túnel, por el hecho o el ritual de que la gente quedara oscura y se ponía a gritar. Ahí varios nos contaban que era el momento en donde iban con los papás y podían dar un beso a escondidas con la persona que te gustaba. Recuerdo también un testimonio de un ex carabinero que decía que previo al año 85, como el año 83, pasaban por el túnel y se apagaba todo y iba a caer, y que hasta él cantaba, decía, iba a caer, y cuando volvía a la luz, nadie hablaba, ¿ya? Entonces, está en el texto justamente este proceso que tiene que ver con el túnel Árbol, no solo desde los ingenieros, sino que también desde este ambiente social y festivo o de aventura que tenía el viaje. Bueno, como te mencionaba, el otro espacio que resaltamos son las estaciones. Aquí la estación de Marchihue, ¿ya? Porque alrededor de las estaciones marcaron primero la modernidad, porque tenemos que entender que este era un territorio muy tradicional, ¿ya?, muy campesino, agrícola, y que la estación va a causar ese elemento de modernidad a estas comunidades porque llega el telégrafo, porque llegan los medios de comunicación, o sea, empieza a llegar las cartas más rápidamente, la prensa, ¿ya? Y obviamente en muchos de estos espacios van a llegar las primeras radios y los primeros televisores. O sea, por ejemplo, recuerdo testimonios de jefes de estaciones donde era el único que tenía televisor o radio y podían escuchar los partidos del Mundial del 62, ¿ya? Porque alrededor de la estación se fue creando el comercio, ¿ya? Se fue creando el paseo habitual para la gente de todas estas comunidades. Recuerdo de Marchihue, de Peralillo, decían, sabían que iba a llegar el tren y iban a ver quién venía, ¿ya?, o quién se iba, ¿ya? Era material de la conversa, ¿ya? O a recibir quién había llegado carta, porque estaba la gente de correo, iba diciendo había llegado carta tal y tal persona, ¿ya?
Y obviamente alrededor de la estación también se van a generar estos vendedores, principalmente las vendedoras, que eran las palomitas, ¿ya? Y que ofrecían productos propios de cada sector, de cada lugar. Entonces la estación le va a dar dinamismo. Y si ustedes piensan, gran parte de centros económicos y cívicos se fueron gestando alrededor de las estaciones, en especial, por ejemplo, Peralillo. O sea, Peralillo, todo su centro económico hasta el día de hoy está alrededor de la estación. Y Marchihue, que hoy día podría estar la estación cercana a lo que está la biblioteca pública. Bueno, acá justamente uno de los fotografías, aquí la estación de Placilla, que recuerdo haber entrevistado a uno de los ex jefes de estación, y ellos, además, los ferroviarios tenían una connotación fundamental. ¿Por qué? Porque además eran muy activos desde lo social. Entonces, gran parte de ellos fundaron clubes de fútbol, o el caso de este jefe de estación que fundó una compañía de bomberos en Placilla. Bueno, dentro de los usuarios tenemos a varios distintos usuarios, ¿ya? Primero los estudiantes que viajaban a San Fernando, a Santa Cruz, a ir a internarse, ¿ya? Después volvían a casa, o quienes de repente estudiaban en Peralillo, o sea, vivían en Peralillo y iban a estudiar a Santa Cruz, ¿ya? Tenemos los clubes deportivos que también se viajaban, ¿cierto?, a través de esta forma. Y otros usuarios que, por ejemplo, recuerdo algunos usuarios de una señora que vivía en Pichilemu, pero que atendía la farmacia en Peralillo. Entonces, ella habitualmente usaba el tren, y sabía el maquinista y sabían los conductores que si alguien andaba enfermo, ella era quien podía ayudar, ¿ya? Entonces, por eso es bien entretenido, porque uno, al ir escuchando estas historias, comenzamos a unir a estos personajes, ¿ya? Bueno, dentro de los distintos entrevistados, obviamente, quienes fueron bien entretenidos, ¿ya?, eran quienes trabajaron alrededor del tren, ¿ya? Entrevistamos a algunas mujeres, ¿cierto?, que trabajaron especialmente vendiendo productos en la estación de San Fernando. Y dentro de estos personajes estaba el bufetero, ¿ya?, quien viajaba sobre el tren vendiendo alimentos, pero también el famoso la malta Bills y Pills, ya que es como uno de los íconos de la gente que viajaba, ¿ya? Entonces, de hecho, él mismo, quien sale acá en la fotografía, conoció a su pareja, ¿ya?, en el tren, ¿ya? Y él se emocionó mucho al saber que en ese momento Gustavito había dado también testimonio, ¿ya? Y bueno, aquí también contarles la portada del libro, ¿ya?, que fue una familia de Pichilemu, Manuel Contreras, ¿ya? Y me comentaba, nos llega con esta fotografía, y nos llamó mucho la atención su relato, que nos decía que ellos no eran de Pichilemu, sino que vivían cerca de Pichilemu, ¿ya?, en la curva La Culebra, ¿cierto?, ¿ya?, que queda alrededor de 10 kilómetros antes de llegar a Pichilemu, y que ellos tomaban el tren ahí. Entonces, ¿por qué esto es súper simbólico? Porque el tren se transformaba, esta unión entre los funcionarios, los maquinistas, el conductor, la gente del aseo, la gente que vendía, pero con el usuario se transformaba en una relación casi familiar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, un maquinista por reglamento, ¿ya?, no puede hacer parar el tren en un lugar que no sea la estación, ya en ese tiempo, ¿ya? Pero claramente en estos ramales no ocurría eso, porque sabía que si esta misma familia, ¿cierto?, vivía en un tal sector, ellos estacionaban ahí, ¿ya?, y paraban para que se bajara. Por lo tanto, obviamente, comenzaba a existir una amistad, ¿cierto?,
y también recibían retribuciones los ferroviarios, ¿cierto? Productos de la zona, ¿verdad? Y por eso esta familia se logra sacar simbólicamente una fotografía en el lugar que ellos tomaban el tren. Entonces, yo por eso encontré tan maravillosa la fotografía como símbolo en ese momento ellos no pensaban que esto se iba a terminar en un momento del lugar donde lograban tomar el ferrocarril. Y además, los hijos de esta familia que se ven aquí, a estos niños, también cumplieron un oficio que yo tampoco era desconocido para nosotros, que era la estación de Pichilemu, que eran los guarda asiento, ¿ya? Que eran niños que cuando llegaba el tren excursionista alrededor de las 11 de la mañana, los pasajeros se bajaban, se iban a la playa, ellos se tomaban algunos asientos de los trenes y los cuidaban los asientos, ¿ya? Entonces me decían, colocaban algunos cartones. Entonces, ¿qué ocurría? Que después llegaban los pasajeros, que obviamente el tren venía lleno, por gente de pie, por lo tanto, guardaban el asiento. Y obviamente tú les pagabas porque sabías que estos niños cuidaban estos asientos. Entonces ahí salieron a la luz muchos de estos labores que uno comúnmente no pensaba. Bueno, y como te comentaba, el otro punto importante de la entrevista eran los mismos ferroviarios. Y acá hay que resaltar que los ferroviarios fueron una de las primeras formas de organización obrera, ¿ah? De hecho, me acuerdo de un historiador, de Sergio Grés, ya que él habla de estos gañanes que se transforman en carrilanos, porque comenzaron a construir las vías de ferro en Chile. Recordar que quienes tenían o estaban en la jerarquía de ferrocarril eran todos extranjeros, de hecho principalmente ingleses, los maquinistas eran todos ingleses. Es más, la primera organización se funda, la funda este maquinista chileno que se cambia de nombre a un nombre inglés con el fin de tener el mismo sueldo que los ingleses, ¿ya? Y él forma la primera asociación de maquinistas, que después fue llamada, la formó en 1889 y después se llamó, en 1893 se llamó la famosa Santiago Watt, ¿ya? Y después se fueron uniendo también a estas organizaciones sindicales, los distintos otros oficios, ¿ya? Porque tenemos distintos escalafones dentro de los ferroviarios. Y aquí también hay algo bien particular, que gran parte del oficio ferroviario era un oficio familiar, era porque tu papá, tu abuelito trabajó. Y comenzaba desde niño, ¿cierto? Acercándote, barriendo la estación o ayudando al aseo de la locomotora. Y ahí poco a poco tú ibas aprendiendo este oficio hasta llegar a ser maquinista, ¿ya? Maquinista de primera, que era el ser maquinista de locomotora con transporte de pasajeros, o conductor o jefe de estación. Entonces, bueno, ahí eran distintas ramas, ¿ya? Bueno, esta fotografía es una fotografía de la estación de San Fernando, obviamente en 1945, cuando el mundo occidental festejaba el triunfo de la Segunda Guerra Mundial. Por eso, si se dan cuenta, la bandera de Estados Unidos, Gran Bretaña, la Unión Soviética, y obviamente no podía faltar la chilena, ¿no? Entonces, aquí tiene una connotación bastante importante la fotografía. Bueno, y dentro de los mismos oficios teníamos a estos ferroviarios que eran los encargados de cuidar la línea, o sea, más que cuidarla, estar reparándola constantemente. Entonces ahí ellos mismos nos comentaban que habían dos tipos de guardianes de vía, que eran los conejos, ¿ya? Que eran los encargados de la parte del riel, de los durmientes, del terraplén, y los gorriones, ¿cierto? Que eran los encargados de ir arreglando el tendido del telégrafo, ¿ya? De la parte como aérea del ferroviario, ¿ya? Y obviamente en las fotografías uno denota cómo fueron pasando, ¿cierto? Porque esta fotografía, aquí sale justamente don Luis Orellana,
debe ser del alrededor de la década del 50, pero acá hay una fotografía anterior, donde están también un guardiavías, ¿cierto? Pero con otra tenía, ¿cierto? Sin medidas de seguridad y con un chuico, ¿cierto? Al medio. Bueno, también el relato de algunos maquinistas. Recuerdo un relato de un maquinista, y aquí la importancia que tenía socialmente, que a veces, por ejemplo, ayudaban a personas que estaban enfermas. Recuerdo un relato de una señora que estaba embarazada y que al tener contracciones y todo, la trasladaron, pidieron autorización y trasladaron en locomotora en la noche, ¿ya? Desde Pichilemu a Marchihue, ¿ya? O otro relato de un maquinista de personas que fueron que arrancaban después del golpe de Estado y que ellos obviamente también los trasladaron en la locomotora de manera clandestina, ¿ya? Bueno, y para el maquinista era muy importante su locomotora, por tanto ellos afinaban el silbato. Entonces la gente que conocía sabía que en tal locomotora venía tal maquinista, porque el silbato te reconocía. Y además que la adornaban a su manera. O sea, si tú te das cuenta acá, este conductor claramente era hincha de Colo-Colo, ¿ya? Porque en la trompa, ¿cierto?, tenía la insignia de Colo-Colo. Bueno, y como te narraba recién, la importancia que tienen las distintas huelgas en varias épocas, ¿ya? Y por tanto el significado político que tiene el ferroviario, y que ahí de repente comenzamos a conjugar con lo que tiene que ver con la decadencia o con lo que pasó luego del golpe de Estado, ¿ya? Que se conjugan factores políticos también, en que se sabía, ¿cierto?, que el ferrocarril y los ferroviarios en especial representaban al sector de la Unidad Popular. Por tanto, también fueron víctimas posteriores al poner fin a este medio de transporte, y obviamente favoreciendo a sectores del transporte terrestre, especialmente los buses y los camiones. Bueno, y en la última parte ya del libro nosotros vamos haciendo algún juego con los distintos itinerarios que tuvo el ramal, ¿ya?, en distintas épocas. Y por ejemplo, este gráfico que demuestra la cantidad de pasajeros, ¿ya?, y cómo fue variando en los periodos, ¿ya? Por ejemplo, aquí se nota, el gráfico lo hizo Jan Thompson, que comienza en la década del 40, no tenían los antecedentes previos. Y previo, ¿cierto? De hecho, a nivel mundial ocurre algo, que después de la Segunda Guerra Mundial comienza a aumentar la cantidad de pasajeros. ¿Ya? Son las clases populares las que viajan en tren. Además que el ferrocarril en Chile se caracterizó por su bajo costo de pasaje y bajo costo también de carga, ¿ya? Era muy barato transportar algo, porque siempre se pensó, en definitiva, que el Estado esto lo subsidiaba para beneficio de la comunidad, ¿ya? Que son uno de los factores que también va a llevar a la decadencia al ferrocarril a la larga, ¿ya? Y aquí ocurre algo que es anómalo. ¿Por qué? Porque a nivel nacional, ¿ya?, y también el de Pichilemu, el pic de pasajeros se alcanza en el verano de 1973. Y de ahí paulatinamente comienza a descender, porque empezaron a descender el transporte o la cantidad de trenes que iban y venían, ¿ya? Porque en definitiva después del 73 se pierde el financiamiento del Estado, en especial los ramales, porque los ramales no se lograban autofinanciar, por lo tanto pierden financiamiento del Estado. Al perder financiamiento del Estado, tú no los puedes estar reparando constantemente. Al no repararlos, provoca accidentes, provoca retraso de los trenes, y comienza la competencia fuerte con el bus. Por lo tanto el bus comienza a ganarle en tiempo, ¿ya? Y por ende los pasajeros descienden ostensiblemente. Pero ocurrió aquí algo bien particular,
que también a mí me llamó la atención porque yo revisé todas las memorias de ferrocarriles, y ocurre que en 1978, cuando ya viene en 1978 es súper clave dentro de la política ferroviaria, porque en el 78 se termina todo financiamiento a los ramales. Por lo tanto, el fin de la dictadura era levantar los ramales, levantarlos, porque ya no se financiaban, ya no funcionaban, por lo tanto había que levantarlos. Y curiosamente, yo revisé la memoria del 78, alguien adulteró la cifra y provocó una cifra mayor a lo normal. De hecho, yo esto lo consulté con los jefes de estaciones de ese momento y me decían, Víctor, fíjate en algo, la memoria te sale que está funcionando, no sé, por la Reina Alcalde, cuando ya en ese momento ya no funcionaba Estación La Reina. Me dijo, alguien aquí infló los números, ¿con qué fin? Con el fin de que este ramal no lo levantara. Y de hecho no lo levantaron hasta Ricardo Lagos, ¿ya? Porque el tren, claro, se termina su servicio de pasajero en el año 85, 86, pero como carga va a seguir hasta mediados de la década del 90, ¿ya? Bueno, aquí me voy a salir un poco del ramal como tal. De hecho, acá un gráfico que hice con las memorias de ferrocarriles y que te muestran lo que yo recién planteaba, o sea, cómo el pic a nivel de la red sur, centro-sur, se logra en el año 73, ¿ya? Y imagínate cómo aquí se denota claramente la decadencia del ferrocarril en Chile hasta la década del 90. Y aquí un dato más, ¿ya? Que de hecho justamente después hice un paper sobre la decadencia del ferrocarril en Chile, pero la abarqué desde 1940 hasta la década del 90. Y algunos datos. Por ejemplo, dice 1973, ¿cierto? Existían a nivel país 8.218 kilómetros, 1990, 4.200, ¿ya? Locomotoras, en 1973, 722 locomotoras, 1990, 271. O sea, no es menor que la modernización del ferrocarril aquí en Chile vino recién a aparecer casi al final de la década del 90, ¿ya? Y que era modernización entre comillas porque eran automotores, los famosos trenes españoles que venían de segunda mano, por decirlo así, ¿ya? O sea, hace pocos días la gira del presidente Gabriel Boric hay una locomotora italiana, ¿ya? Que es de la década del 60, ¿ya? Bueno, 1973 existían coches, ¿cierto?, de pasajeros 928, 1990 374, carros de carga 10.000 carros, 1990 5.000, pasajeros, fíjense, la cantidad de 27 millones de pasajeros que transportó en el 73 a 3 millones. ¿Ya? Y el personal, esto es lo más fuerte, el personal de ferrocarriles que disminuyó de 27.000 personas que trabajaban en ferrocarriles del Estado a 6.678. ¿No? Bueno, como te comentaba recién, yo creo que este trabajo que obviamente uno lo debía a la población de la región, porque siempre uno creció escuchando, bueno, yo tuve la suerte de alcanzar a viajar en el tren, pero hasta el día de hoy uno escucha a su abuelo o a familiares que hacen esta añoranza, ¿ya?, de este tren por lo social, principalmente por lo social. Y era importante también recalcar en este texto el impacto que tuvo en las comunidades y lo fundamental que fue dentro del proceso modernizador de lo que es hoy día Colchagua y Cardenal Caro, que para mí siempre es Colchagua. No, bueno, señalar que, como usted decía, hay que pensar la historia no solo como algo del pasado, sino que con una mirada hacia el presente, cómo se puede mejorar, cómo sacar enseñanza. Y bueno, el tren ahora mismo, con todo el interés que le está dando el gobierno actual, pero
creo yo que está tomando la misma cara que tomó, por ejemplo, cuando llegó a San Fernando a comienzos de la década de 1860. Es un símbolo del progreso. Y bueno, hay mucha gente que tiene toda una vida en torno al ferrocarril, ya van a ser casi 40 años que terminó el ramal San Fernando Pichilemu, pero la gente de esas generaciones y hacia atrás tienen el recuerdo vívido de la vida en torno al tren, en torno a las estaciones, al túnel del árbol, que es una obra monumental, que yo diría que es maravilloso el conocerlo, el estar ahí, el darse cuenta de un trabajo que está prácticamente abandonado ahí, pero que es de una calidad impresionante. O sea, prácticamente, de hecho nosotros en la visita que hicimos hace una semana atrás al túnel del árbol, con una wincha medimos y es de un grosor de 1,20 m. O sea, para el año en que se construyó a comienzos del siglo XX, yo creo que no tiene nada que envidiarle a las construcciones actuales. Entonces estamos hablando de un símbolo real de progreso para esta zona y que lamentablemente ha quedado en el olvido, no tanto de la gente, sino que en el olvido del accionar del Estado, porque las políticas de la dictadura, tanto como las que siguieron los gobiernos posteriores, dejaron de priorizar el tema social, la ayuda que prestaba a las comunidades a desarrollarse de otra forma, prestaban un servicio muy importante a todas estas comunidades. Y bueno, yo no conocí el tren, obviamente, yo nací en el año 94, así que ninguna posibilidad. Pero a pesar de eso, cuando yo he recorrido las estaciones de Placilla, Manantiales, La Reina Alcalde, que quedan solamente restos de la bodega, por ejemplo, por nombrar algunas, me trae cierta nostalgia, y eso que yo nunca conocí el tren. Y bueno, yo igual tengo cierta historia. Mi abuelo, mi bisabuelo y mi tatarabuelo trabajaban en la empresa ferrocarril en Santiago, entonces el descubrir esos antecedentes también como que me vincula al tren. Entonces es una historia muy bonita que se construyó durante tanto tiempo y que lamentablemente ahora prácticamente son solo ruinas, y es muy lamentable. Y ese es un poco el objetivo de este proyecto, es un poco relevar la importancia, no solo de estas ruinas que existen, por ejemplo, en Cardonal, que son solo piedras, pero la importancia que tuvieron para formar las comunidades como las conocemos actualmente. O sea, Archihue, como usted mencionaba, Peralillo, se organizaron en torno al tren, y eso no se puede desmerecer. El ramal San Fernando Pichilemu formó la provincia de Colchagua como la conocemos actual, y Cardenal Caro, la Colchagua histórica. Así es. Sí, así es. No, y por eso yo creo que es importante algunos proyectos de algunas autoridades. Recuerdo haber escuchado al alcalde de Archihue la importancia que pudiera tener, quizás primero ahora tratar de unir a través de una ciclovía, algo, todo este pasado, porque en algún momento nos vamos a ver con la necesidad de volver al tren, en algún momento, por cuestiones ecológicas, por cuestiones de desarrollo. Por tanto, es importante volver a resguardar a todo ese trayecto que aún se conserva, y como tú indicas, estos monumentos históricos deben permanecer para las futuras generaciones, ¿ya? Mientras tanto, poder utilizar esto como también un elemento turístico. Claro, yo mencionaba el túnel del árbol, y realmente yo hace unos días conversé con el alcalde de Archihue la idea de hacer exactamente una ciclovía desde Halcones hasta el túnel del árbol, y la municipalidad de Pichilemu tendría tiene como el compromiso de hacer lo mismo hasta la Reina Alcalde. Claro. Entonces yo creo que es algo súper bueno, que va por fin darle algo más de acceso a la comunidad, de un monumento que no hay un camino público que llegue en este caso al túnel del árbol. Justamente. Por pedirle permiso, por ejemplo, a la gente de los fondos del puesto, o por allá, sí, de San Miguel de las Palmas, por el lado de Archihue. Sí. Bueno, don Víctor, para mí ha sido un gusto su participación, y bueno, darle las gracias nuevamente
por participar en esta inauguración del proyecto Lugares y Vestigios del ramal San Fernando Pichilemu. No, pues muchas gracias a ti, Diego, y obviamente cuenta conmigo para cualquier iniciativa tuya. Muchas gracias. Aquí solo el hecho de trasladarse, ¿no es cierto?, subir el cerro al otro lado ya significa un esfuerzo tremendo. Y hay que tener recursos para moverse. Así que imagínense. Recordado tren de amores. Es un recuerdo muy grato y una cosa muy linda que lamentablemente ya para Pichilemu no existe. Y fue algo, ¿no es cierto?, de mi infancia que me acompañó, porque yo cuando era chico, ¿no es cierto?, precisamente como a los 10 años más o menos, conocí el tren por primera vez en el sector del Linque. Y todavía tengo esos recuerdos que son pero clarísimos, como si fuera ayer. Y se le echa de menos bastante. Obviamente, pues, bueno, las esperanzas son nunca las que se pierden, pero ojalá, ¿no es cierto?, por último, mis hijos que tengan la posibilidad de verlo, pero aunque yo ya no lo vea ¿no es cierto?, por segunda vez, pero los hijos tengan la posibilidad de gozar y pasar lo que yo pasé en el tren, lo que viví, la vivencia que yo tuve. Cuando, mira, cuando yo vivía, la parte era cerca, que se llamaba la Casa de Lata, estaba aproximadamente, para mí era cerquita, como 40 minutos más o menos de la estación del Linque. Nosotros escuchábamos el tren, cuando al otro lado, usted sabe que el túnel del árbol es cerca de 2 kilómetros de, ¿no es cierto?, de largo, no sé, llamémoslo, ¿no es cierto?, distancia. Escuchábamos nosotros cuando el tren piteaba anunciando que se iba a meter al túnel, ¿no es cierto? Yo lo escuchaba, me subía siempre al cerro y me pegaba la carrera y llegaba acá abajo para verlo cuando asomaba acá por el lado del Linque. Y ahí, interesante, y de repente yo me subía arriba del túnel y lo miraba para arriba. En ese tiempo estaba el tren Lastrero, ese que se llamaba Tumo. Así que recuerdos muy hermosos tengo ahí. Y también cuando había un caballo de agua ahí en la estación del Linque, el tren de recarga siempre llegaba ahí y lo cargaba. Recuerdos que son pero imborrables. El caballo de agua extensible con un estanque, porque eran 2 estanques. Por supuesto que está muy presente, pues además, como le decía yo, en ese sector antiguamente era muy hermoso, antes que existieran los bosques, eran unos prados, oiga, y unas macetas que llamamos nosotros, pero impresionante en este tiempo, sobre todo, ¿no es cierto?, ahora en este tiempo que estamos llegando a la primavera, una de flores, compadre, de árboles floridos, de aves, de Pascua, pero los días se hacían inolvidables. Para mí yo lo recorría, me tomaba desayuno en la casa y salía a dar vueltas. Pues como no vivía casi nadie por allá, entonces yo a puro adorar la naturaleza nomás, pues, entonces ahora hay puro bosque en ese lugar. Y así que, y eso lo tengo aquí y lo he ido plasmando, ¿no es cierto?, convirtiendo en temas, en canciones. Así que tengo 2 canciones respecto al tren también, aparte de las otras que tengo, ¿no es cierto?, con recuerdo a la naturaleza tengo varias también, pero del tren tengo 2. Yo hago una invitación a las personas que están a cargo de los monumentos nacionales, porque tengo entendido que el túnel del árbol es un monumento nacional, que por favor, ¿no es cierto?, le den un acceso como corresponde, ¿no es cierto?, una entrada como corresponde para que la gente, ¿no es cierto?, sanamente vaya a conocerlo y por supuesto se divierta, lo pase bien y vea lo que hay encerrado en la historia, ¿no es cierto?, en ese túnel. Tiene mucha historia, el ramal San Fernando Pichilemu tiene una historia tremenda. Este se llama Recuerdos del tren y también narra un poquito mi historia de mi juventud. Aprisiono en mi memoria lindos recuerdos de antes,
cuando bajaba del cerro para conocer el tren. Ese con su chiqui chiqui anunciaba su llegada. Después de salir del túnel, en la estación descansaba. Allá en el Lingue recuerdo muy bien cuando chiquitito yo conocí el tren. Allá en el Lingue recuerdo muy bien cuando chiquitito yo conocí el tren. Cuando el lastrero pasaba, sobre el túnel me paraba. Quería ver desde arriba la humareda que dejaba. Recuerdo que todo el tiempo se paraba en la estación y en el caballito de agua le daban agua y carbón. Allá en el Lingue recuerdo muy bien cuando chiquitito yo conocí el tren. Allá en el Lingue recuerdo muy bien cuando chiquitito yo conocí el tren. ¿Cómo olvidar de mi infancia al convoy de pasajeros? Con gente de todas partes pasaba el Patas de Fierro. A Pichilemu, señores, el tren pronto va a llegar. El conductor anunciaba pasajes sin revisar. Allá en el Lingue recuerdo muy bien cuando chiquitito yo conocí el tren. Allá en el Lingue recuerdo muy bien cuando chiquitito yo conocí el tren. Muchas gracias. Hemos llegado al final de este video de inauguración de nuestro proyecto Lugares y Vestigios del Ramal San Fernando Pichilemu. Quiero mandarle un gran agradecimiento a todas las personas que han colaborado en la realización de estos videos. Bueno, desde aquí, desde la estación de Pichilemu, les damos un gran saludo y gracias por ver este video. Adiós. Pronto volveré, ya viajando estoy en el último tren, alejándome voy de quien me quiere bien. Mi niña, a ti te quiero, tú lo sabes bien, pero debo dejarte porque sale el tren. Pero pronto, niña, pronto volveré. ¡Oye, dos! Ya está por salir, vamos al andén. Mi niña, a ti te quiero, tú lo sabes bien, pero debo dejarte porque sale el tren. Pero pronto, mi niña, pronto volveré. Ya viajando estoy. El Marino.